Amigos, feliz día. Qué bueno poder conectarnos una vez más con ustedes. Estamos sumamente contentos de todas las cosas que Dios ha estado haciendo en esta semana en nuestras vidas y la vida de la congregación. Y esta mañana quisiéramos iniciar este tiempo orando y dándole gracias a Dios. ¿Y por qué le vamos a dar gracias? Le vamos a dar gracias porque hemos visto su mano de fidelidad sobre nosotros, porque hemos visto su provisión, hemos visto su cuidado, hemos visto su seguridad, hemos visto inclusive que Él ha estado trabajando dentro de nuestras vidas para transformarnos, ¿sí? Para mostrarnos su amor y su misericordia en formas que quizás antes no la habíamos visto. Entonces, queremos que juntos podamos hacer una oración a Dios y podamos compartir. Y también demos gracias porque son muchos los testimonios que se oyen acerca de estos tiempos que estamos teniendo para compartir la palabra. Personas de muchos lugares de Venezuela escriben contentos que la palabra les ha estado ministrando, que ha sido muy útil para ellos, aún personas fuera del país. Nos escriben y nos piden que les compartamos la dirección en YouTube o por WhatsApp, y eso también es un punto alto para celebrar y para darle gracias al Señor, claro. Y que también juntos ustedes oren por nosotros, oremos juntos para que la palabra del Señor siga corriendo, siga extendiéndose, edificando vidas. Así que, ¿qué les parece si oramos? Seguro, vamos a orar entonces. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Padre, por los momentos o las circunstancias difíciles que hemos tenido que vivir esta semana. Pero hoy reconocemos que todas esas circunstancias han servido para que nuestra fe aumente, para que nos podamos acercar más a ti, Señor, para que podamos disfrutar de tu respuesta, de tu palabra fresca que trae alivio a nuestras vidas, Señor. Y por eso te damos muchas gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Pedimos que sea tu sabiduría, pedimos que sea tu fuerza, pedimos que sea tu poder el que nos anime, el que nos levante, el que nos esfuerce a continuar en esta batalla que tenemos día tras día de poder conocerte más profundamente, Señor. Hoy renunciamos una vez más a tener el control de las cosas. Hoy renunciamos a que se hagan las cosas como nosotros queremos o esperamos. Amén. Y pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que seamos llenos de tu Espíritu Santo, guiados por tu Espíritu Santo, para así poder descubrir y disfrutar tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Hoy bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos a esta tierra venezolana, bendecimos a todos aquellos, Señor, que nos están viendo, que nos escuchan en este tiempo, y te pedimos, Padre, que sea tu palabra, que sea tu poder transformando nuestras vidas. Te damos gracias en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir algo, un pequeño testimonio. Esta semana tuvimos la oportunidad de poder visitar un terreno, un lugar donde probablemente, si Dios lo permite, podamos construir allí una iglesia. Entonces estamos sumamente contentos, estamos orando, estamos trabajando aún en medio de estas circunstancias, creyéndole al Señor y avanzando, porque una fe sin obras es muerta. Entonces hemos estado visitando lugares, hemos estado orando, hemos estado buscando, y ha sido de gran bendición este tiempo. Entonces queremos compartirle ese testimonio. Y también los invitamos a sumarse, a orar junto con nosotros, para que sea el Señor enviando la provisión, para que sea el Señor dándonos la gracia. Nos hemos reunido con personas y que sea primeramente Dios, ¿verdad?, entregándonos esa victoria. Así que estamos trabajando, señores. Bueno, John, no sé si comenzamos. Recordemos que estamos en Primera a Timoteo. Hoy vamos a compartir el capítulo número 5. La semana pasada el capítulo número 4 estaba lleno de sabiduría, lleno de riqueza, y creo que pudimos tomar mucho de eso. Entonces
creo que es una buena oportunidad para continuar aprendiendo acá en Primera a Timoteo capítulo número 5. Entonces te invitamos a que ahí en tu casa donde estás puedas tomar un tiempo para leer el capítulo 5 como hemos venido haciendo, y luego entramos en tema y así estamos todos en contexto, estamos todos al día con lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que tómate este tiempo para leer en compañía con los que estás en casa. Primera a Timoteo capítulo 5. Qué bueno, esperamos que hayas tenido el tiempo para leer en casa, para que juntos estemos en idea en lo que queremos estudiar hoy. Primera Timoteo capítulo 5. Pablo inicia, creo que en esta parte de la carta, ¿verdad? Dios le da a Timoteo a través de la vida de Pablo, no lo olvides, le da claras instrucciones. Le da 3 aspectos claves en la vida de la iglesia. Uno de ellos es, número 1, con respecto al trato con los santos, con respecto al trato con los hermanos. Le menciona a los ancianos, los adultos, le menciona a los jóvenes, cómo debe tratarlos. Número 2, le habla con respecto a las viudas. Y ahí le da una serie de instrucciones con respecto a la viuda, y aquí se pone en énfasis el suministro de las cosas materiales con respecto a las viudas. Y número 3, vuelve Pablo y le da instrucciones acerca de los ancianos, pero en esta ocasión tiene que ver con los líderes, con los que presiden la iglesia, con los que están al frente. Entonces, inicia el capítulo 5, Hernando, hablando de no reprendas al anciano. Entonces aparece en el capítulo 5, verso 1, aparecen 2 palabras claves que nos gustaría compartir su definición en esta mañana con ustedes. Una de ellas es, no reprendas al anciano, sino exhórtale. Entonces, sería bueno tener una idea de qué es reprender, de qué es exhortar, porque muchas veces nosotros mezclamos significados. Cuando se habla de reprender, tiene que ver con corregir, tiene que ver con amonestar, tiene que ver con regañar, incluso aparece en algunos diccionarios, tiene que ver con censurar. Entonces,
Reprender tiene que ver con corregir, tiene que ver con amonestar, tiene que ver con censurar. En cambio, la palabra exhortar tiene que ver con incitar a otra persona a actuar de cierta forma, en especial una persona en autoridad para con otra. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia. Cuando reprendes, llamas la atención, y cuando exhortas, invitas a caminar de una mejor manera, a hacerlo bien, a caminar a la luz de la palabra, a caminar de cierta forma, como lo dice. Sí, sí, es bueno lo que compartes, porque reprender dice que es reñir con una persona o expresar de forma autoritaria y severa desaprobación a causa de su actuación. Entonces, reprender es como contender, como no está bien lo que estás haciendo, no estoy de acuerdo. Y yo creo que estas dos palabras, reprender y exhortar, tienen que ver mucho con el tono. Este tono de reprender es severamente, es duramente, pero cuando hablamos de exhortar es más de animar, de inspirar a otro a que reflexione en su manera de actuar y que pueda cambiar su forma de pensar en cuanto a la actuación que ha tenido, ¿sí? Entonces creo que es lo que quieres compartir. Y Pablo, aquí en este versículo 1, estudiando un poco, algunas versiones dicen las personas mayores. Entonces, se puede notar que en el verso 1 se refiere al trato con las personas mayores. ¿Y cómo se deben tratar a las personas mayores? Se debe exhortar como a padres, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Aquí vemos una vez más Dios siempre incitándonos al respeto, a la consideración, al amor, sobre todo amor y respeto. De esa manera abre el capítulo 5. Y queremos aprovechar el tiempo para invitarte a la hora de referirte a las personas mayores, lo hagas como a padre. A la hora de reprenderlos, ¿verdad? Dice, no reprendas al anciano, exhórtale, o sea, invítale, habla como quien ruega, como quien... Había un diccionario cuando me preparaba para compartir en este tiempo, decía que exhortar tiene que ver con rogar, con invitar. Entonces, a la hora de referirte a un anciano, una persona de mayor edad, una mujer de edad avanzada, o a los jóvenes, siempre sea exhortando, invitando. Sí. Ahí, en estos primeros versículos 1 y 2, vemos cómo la enseñanza o el consejo que da el apóstol Pablo a Timoteo tiene que ver con algo que se da muchísimo en todas las áreas de nuestra vida, y es el relacionamiento. El relacionamiento aquí nos está enseñando cómo debemos relacionarnos con los mayores que nosotros, con los más jóvenes, con las jovencitas, con las madres, Sí, nos está enseñando cómo relacionarnos, porque la verdad, para nosotros es muy difícil aprender a relacionarnos, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo está dándole a Timoteo este consejo, y a nosotros también, para saber cómo abordar, cómo tener una buena y una sana relación, no una relación tóxica, sino una buena y sana relación con los demás hermanos del cuerpo de Cristo. Luego se mencionan a las viudas. Ahora vemos cómo en el verso 3 entran en escena se mencionan a las viudas, y le dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Entonces se puede decir que hay algunas que no son viudas, que en verdad no son viudas. Vale la pena estudiar por qué Pablo le habla de esta manera a Timoteo. Pero aquí vemos algo. Cuando la mujer, el Señor toma la decisión de llevarse a su esposo, ¿verdad? La mujer o la viuda, en primera instancia la viuda queda a cargo de los hijos o nietos.
y para los hijos es algo que agrada a Dios tener que atenderla. Entonces no es que es una carga, no es que es un problema ahora, no, es algo que agrada a Dios y viene a representar una oportunidad para los hijos de honrar el nombre de Dios. Entonces, en primera instancia, la viuda queda a cargo de la iglesia. Luego veo que habla de dos tipos de viudas. Habla de un tipo de viuda, es la que ha quedado sola y ha puesto su esperanza en Dios y se ha dedicado, ¿verdad? Persevera, se ha dedicado a las cosas del Señor. Y luego menciona otra viuda, que es esta que se entrega a los placeres. Luego Pablo hace una definición y la define como viviendo está muerta. ¡Wow! ¿Cómo? Hay hasta dos tipos de viuda: la que se entrega a Dios, la que se encarga de las cosas de Dios, y la que se entrega a los placeres. Entonces, como Pablo advierte a Timoteo de todas las cosas. Una vez más aquí vemos esa estrecha relación que guardaba Pablo y Timoteo, o lo capacitado que estaba Pablo de parte de Dios para edificar la vida de este joven pastor. Le habla de las viudas, le habla de los mayores, de los jóvenes, le habla de todo. Se tomó el tiempo. Qué hermoso contar con alguien que se tome el tiempo para enseñarnos, para edificarnos, para hablarnos de cada aspecto de la vida personal, de cada aspecto de la iglesia. Eso es todo un honor, contar con un Pablo en nuestras vidas. Sí, creo que podríamos en este punto resumir entonces algo práctico para nosotros hoy. Por ejemplo, tenemos una persona, una señora que quedó viuda. ¿Quiénes son los primeros que deben responder por ella? ¿Sus hijos o sus nietos? Sí, esos son los primeros, y eso honra a Dios. Ahora, bueno, Nando, John, si bueno, la señora no tiene hijos, no tiene nietos, ¿quién debe encargarse? Nosotros, la iglesia. La iglesia debe encargarse de esta viuda. Ahora, ¿qué características tiene que tener la viuda? Sí, no dice que salga, bueno, ustedes los pastores salgan corriendo a ver qué hacen. No, hay una serie de características que debe tener la viuda. ¿Y esas características son cuáles? Número 1, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. 1. Número 2, día y noche ora a Dios pidiendo su ayuda. Son dos características importantes que vemos allí. Y ahora, ¿cuáles son las viudas que no sé cuál es la palabra que podría usar allí? Pero aquí dice, pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta, en vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿La iglesia tiene que abandonarla? No, de ninguna manera. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? A acompañarla, ¿a qué? A que esta señora, a esta viuda, pueda conectar, volver, ir a donde está Dios y tener las dos características que mencionamos anteriormente. ¿Dónde está la clave? La respuesta a esa pregunta, en el verso 1. Si estamos hablando de una viuda, de una anciana, alguien mayor, y no está actuando correctamente, entonces la iglesia no es que va a desentenderse, las personas no es que vamos a desentendernos, sino que no la vamos a reprender, sino que la vamos a exhortar. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Tremendo consejo, ¿no? Ahí está la respuesta. Lo que debemos hacer con la viuda que se entrega a los placeres, no es que la vamos a... Claro, sí. La vamos a juzgar, la vamos a apartar, la vamos a exhortar, la vamos a invitar, la vamos a exponerle razones, a invitarla a caminar de cierta manera. Entonces, hay que estar alerta. También observe este pasaje, ¿verdad? Que en el presupuesto de la iglesia debe existir un espacio para la viuda. Claro. A veces nosotros, las personas, bueno, pero ¿qué hacen con los diezmos? ¿Qué hacen con la ofrenda? ¿Para qué tanta plata? Hay un espacio en la lista de la iglesia, en el presupuesto de la iglesia debe existir un espacio para las viudas que en verdad lo son. Y Pablo se toma el tiempo para darle una serie de características que deben existir en la viuda que debe ser puesta en la lista.
Dice, Claro. no mayor de 60 años, se define el perfil de la viuda, menores no, y le hace una serie de advertencias. ¿Por qué no debe ponerlas en la lista? Entonces, este pasaje es claro, ¿verdad? En la atención que debe recibir la viuda, y en esta porción el énfasis, ¿verdad? Está en la porción, está enfocado en el suministro de lo material. Sí, Señor. Porque espiritualmente recuerda que todos, ¿verdad? Todo es por gracia, todo viene de parte de Dios. Nadie tiene la oportunidad de levantar una piedra para culpar a alguien, para llamarlo pecador, no, nada de eso. Sí, y quisiera agregar aquí el versículo 7 y 8. El versículo 7 y 8 nos va a dar luz en cuanto a eso, porque dice Pablo a Timoteo, dale estas instrucciones a la iglesia. ¿Cuáles? La del relacionamiento, la del trato a los mayores, a los jóvenes, a las hermanas, a las madres, a las viudas. ¿Para qué? Para que nadie quede expuesto a la crítica. Le da esa recomendación. Y luego dice, aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Entonces, miren qué importante esto. No podemos dejar a nuestras familias al lado y que bueno, porque ahora mi familia es la familia de la iglesia. Sí, es verdad. La iglesia extiende nuestra familia y encontramos allí consejo, amor, encontramos allí muchísimas cosas. Pero la Biblia nos está enseñando hoy que aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Entonces, probablemente tu mamá no sea cristiana o que sirva al Señor, y eso no la califica o no te da permiso para que tú no cuides de ella. Y esto es tremendo, porque a veces uno cae en este asunto y dice, bueno, es que ella no quiere arrepentirse, está viviendo así porque ella... Pero, ya va. La Biblia nos está diciendo que debemos cuidarlos, que debemos proveerles y que debemos exhortarles. Entonces es interesante ver todo esto que estamos revisando aquí en este capítulo. Y todo esto también deja ver, Pablo dice en el verso 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Nosotros muchas veces tomamos las cosas del Señor a la ligera, pero Dios a todos nos da la oportunidad. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Todos tenemos la oportunidad de sembrar. Dios aún a las mujeres le da la oportunidad de sembrar, de ser intencionales con respecto a la obra del Señor, con respecto a su compromiso con la obra de Dios. Porque quizá ahorita tienes a tu esposo y no piensas en tener alguna necesidad, pero sería bueno que cada mujer pensara qué va a pasar el día que mi esposo no esté. ¿Es así? ¿Será que qué hago? ¿Qué quedo? Hay una familia que Dios ha preparado para apoyarte, pero hay una serie de requisitos, hay una serie de elementos, ¿verdad?, que deben existir en tu vida para que se active esa provisión de parte de Dios para ti. Entonces, por eso es que debemos pasar tiempo estudiando las Escrituras. A veces nosotros queremos palabras que me hablen a mí, palabras que me hagan sentir bien, pero a la luz de la palabra se avanza, se crece. Te escuchaba hace un rato cuando decía que nadie va a quedar expuesto. Entonces, la palabra de Dios, si evaluamos la palabra de Dios, nadie va a poder decir, no, es que el pastor la tiene agarrada con ella. Claro. No, si fuera la mamá de fulano de tal, a esa sí la incluyen en la lista. Claro. Entonces, no debe haber favoritismo. Incluso más adelante Pablo se lo dice, se te encarezco delante de Dios todas estas cosas y quiero que las hagas sin favoritismo, sin inclinación. Y es porque debe ser a la luz de la palabra
que debe hacerse cada cosa en la iglesia. Pero ¿qué ha pasado? Que muchas veces nos centramos en nuestro propio deseo, nos centramos en nuestro propio bienestar y pasamos por alto esta serie de detalles que pueden ahorrarnos problemas en el futuro. Y hablando de las viudas, si cuando uno ve todo esto, estas son características que se construyen. No son características que, bueno, como ahora soy viudo, ahora tengo que hacer esto. No, sino como tú bien decías, lo que uno siembra, eso va a cosechar. Entonces, no podemos esperar, sino más bien desde ya vamos a construir. Y en especial en este punto de las viudas, las mujeres, hoy, comienza a construir tu vida en función a estos parámetros, para que de esta forma puedas agradar al Señor. Y es hasta una puerta abierta, Hernando, porque pensando un poco ahorita, pensaba en las más viejas. Ustedes sabían que la Biblia habla de las más viejas. Sí, quizás alguna se ofende con el término vieja, pero en Tito dice, las más viejas enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos y a una serie de cosas. Entonces, aún necesitamos en la familia de Dios, aún en el equipo, aún en la iglesia necesitamos a la más vieja. Así que cuando tengas a alguien cerca que diga, ay, me estoy poniendo vieja, ay, estoy más vieja, dile, tranquila, las más viejas también las necesitamos, claro, ¿verdad? Y imagínate un ejército de señoras activadas en la iglesia, enseñando a las jóvenes a amar a sus maridos, a respetarlos. En la viña del Señor hay espacio para todo. Así que si sientes que se te ven las canas, si sientes que tienes arrugas, y lo hago para sonreír juntos. Si sientes que ya tienes algunas arruguitas, dale gracias, Señor, porque estoy más vieja, porque aún en tu casa hay un lugar para las más viejas, aún en la viña del Señor hay trabajo para las mayores, para las ancianas. Así que nada de desánimo, nada de tristeza porque tengo canas, nada de tristeza porque se murió mi esposo. En la viña del Señor hay espacio para vivir y darle gloria a Él. Sí, es importante recordar que este cuerpo externo envejece, se deteriora, pero no vivamos solamente del cuerpo externo, sino más bien mostremos ese cuerpo interno que tenemos, ese espíritu joven, ese espíritu lleno de la sabiduría del Señor, que es lo que va a dar o impartir vida a las más jóvenes. Y eso no solamente lo tomaría yo para las viudas, aunque está hablando el texto solamente de las viudas, sino para todo hombre, para todo joven, para toda mujer, ¿sí? Para todo niño, que es importante que nosotros nos desarrollemos y nuestro espíritu constantemente esté despierto a poder brindar, impartir la sabiduría que hemos recibido de parte del Señor. Quiero aprovechar la oportunidad y creo que el Espíritu Santo está trayendo algo a mi corazón. Quiero abrirles mi corazón. Yo soy un enamorado, un apasionado por las viejitas. Creo que muchas de esas señoras son las que doblan rodillas por nosotros. Muchas de esas señoras son las que sinceramente nos bendicen y se los comparto y siento la presencia del Señor aquí en este ambiente donde estamos compartiendo. Muchas de esas señoras son las que oran por la iglesia, por Venezuela, por todos. Así que te invito, aprovecha esta oportunidad para invitarte a honrarlas, para invitarte a tratarlas como a madres. Y eso va a abrir la ventana de los cielos sobre nuestras vidas. Va a traer bendición. Porque estamos cumpliendo con un principio bíblico, estamos honrando, estamos exhortando, estamos tomando en cuenta, les estamos diciendo hoy que hay un espacio para ustedes. Así que ánimo en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece si avanzamos al versículo 17, John? Ahí hay unas características para las viudas jóvenes, ¿sí? Pero nos gustaría que en sus casas pudieran revisar esas características, ¿no?, que tienen las viudas jóvenes. Y no sé si pasemos al 17. En el 17 habla de los ancianos.
Pero en esta voy a compartirles una frase. En esta porción es muy útil apelar a la NTV, la Nueva Traducción Viviente, la verdad con claridad. ¿Qué te parece si lo compartimos? Versículo 17 de 1 de Timoteo, capítulo número 5 dice: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: los que trabajan merecen recibir su salario. Ese es el versículo 17 al 19. Ahí vemos dos principios clave: deben ser respetados y bien remunerados. O sea, en esta porción de la Escritura no está hablando netamente de el trato, ahora está hablando de los ancianos. En la Valera aparece ancianos en el versículo 1 y también en el verso 17. En la NTV, en el versículo 1, ¿verdad?, aparece la palabra personas mayores. Y en el 17 emplea el término anciano. Quiere decir que aquí hay una pequeña diferencia. El primer verso se está refiriendo a las personas mayores. Mayores de edad. Mayores de edad. Y en el verso 17 entonces ya entra en punto la vida de los ancianos. Recuerden que estuvimos compartiendo de que anciano tiene que ver con persona que preside, persona que va al frente, con una persona a quien Dios ha escogido, ¿verdad?, con experiencia. Una de las similitudes que se utiliza la palabra anciano porque denota experiencia, denota sabiduría. Entonces, los ancianos de la iglesia deben ser respetados y también bien remunerados como enseña la NTV. Importante resaltar, John, que no es un asunto de edad, es un asunto de madurez, que son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque a veces podemos conseguirnos dentro de nosotros paradigmas que nos dicen que si no tiene tal o cual edad, entonces no es capaz de poder guiar a otros. Y el asunto, la Biblia nos enseña que la madurez es un asunto de estar expuesto a la palabra de Dios y de responder en obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que va a determinar la madurez, no la cantidad de años que podamos tener, ni en nuestra vida normal, natural, ni en la cantidad de años que podamos tener en el Señor. Maravilloso eso que nos comparte Hernando, porque a veces uno relaciona la palabra anciano, bueno, con edad, o la palabra madurez con edad, y resulta que los dones los da Dios. Dios es el que da los dones, Dios es el que da la sabiduría, Dios es el que da las funciones. Entonces, el ser anciano también es una función que da Dios. Claro. Entonces, los dones y el llamamiento, ¿verdad?, son irrevocables. Aquí me gustaría traer a colación una experiencia hace muchos años. Ya puedo hablar de muchos años. Estando por allá en la montaña, se me acercó un día una mujer, una profeta, y me dio una palabra. Me dijo: porque te he dado espíritu de anciano. Y yo, dentro de mí, les tengo que abrir mi corazón. Por eso es que le gustan las versiones viejitas. Yo dentro de mí reprendí al enemigo. No le dije nada a la señora, pues, por respeto, pero dentro de mí, ¿qué es eso? Yo rechazo esa palabra, pero siempre me quedó dando vueltas en mi cabeza. Y pasó el tiempo y fui estudiando, fui intencional un poco en vivir a la luz de la palabra, y me encontré un día con qué espíritu tiene que ver con la palabra neuma, que es acción. Y anciano tiene que ver con los que llevaban la doctrina en la iglesia, los que llevaban la enseñanza en la iglesia, los que presidían en la iglesia. Y fue pasando el tiempo y me di cuenta que Dios me dio la oportunidad de estar entre los que enseñaban en la iglesia y por algún tiempo ser el maestro responsable de enseñar en la iglesia a pesar de mi corta edad. Entonces ahí me tocó tragarme mis pensamientos, mis palabras y decir:
verdaderamente Dios tenía razón. Claro. No era algo que tenía que ver netamente con la edad, sino que era una acción de enseñar, de presidir, que Dios en su inmenso amor, en su misericordia, me había dado la oportunidad de participar. Entonces, que yo mismo, aquí compartiendo, me vino a la mente que en un momento me equivoqué y lo relacioné con la edad, y tiene que ver con la acción, ¿verdad? Con la participación que Dios le da. Sí, es importante eso, John, porque a veces uno comete demasiados errores y es el paradigma que culturalmente tenemos, ¿no? Entonces, cuando uno se expone a la Biblia, tiene que no acostumbrarse, no amoldarse a este ciclo, sino renovar, ¿sí? Renovar nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, y de poder comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pero aquí también dice algo más, en el versículo 19, no sé si lo podemos compartir, John. Dice: no escuches ninguna acusación contra un anciano o líder de la iglesia, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Los que estén en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Entonces, estos 2 versículos, 19 y 20, nos dejan ver que los líderes de la congregación también pueden cometer errores. Sí, también pueden salirse de lo que está establecido bíblicamente. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Lo vamos a criticar? ¿Lo vamos a juzgar? O peor aún, no vamos a decir nada o le vamos a enseñar el error que está cometiendo al anciano, al líder de la iglesia, sino que lo vamos a hablar con los demás, tú sabes, ese pasillo, los pasillos. Sí, ese comentario santo para que oremos, ¿sí? Entonces, no, la idea es que con libertad, como parte de la casa del Señor, como parte de la congregación, puedas hablar, exhortar, podría ser la palabra, invitar. Oye, estoy viendo que esto que estás diciendo, o que esta decisión que se está tomando, no está conforme a las escrituras. Entonces, ¿qué tiene que haber allí? ¿Eso se lo voy a decir personalmente? No, voy a buscar a 2 o 3 testigos que vean y que digan: mira, verdaderamente sí, estos son los fundamentos bíblicos que están aquí, y creo que estás violando esto, para conversarlo y para corregir, no con la intención de juzgar ni menospreciar a nadie, ¿no? Entonces, como nos enseña Hernando, los ancianos también se pueden equivocar. Es posible que una persona que está en autoridad se equivoque. Pero ¿dónde entra el quiebre muchas veces dentro de la iglesia? Alerta con esto. Hay un procedimiento para traer corrección. Entonces, muchas veces la gente ve el error del pastor, del anciano, del líder, pero no camina en el proceso para restaurar a tal hermano. Claro. Dice: no admitas acusación, no escuches acusación si no hay testigos. Entonces, es muy importante que existan testigos de lo que Dios te ha permitido ver, de lo que has podido identificar, y esto debe hablarse con alguien en especial, y debe hablarse con el anciano. Claro. Pero las cosas muchas veces se quedan en los pasillos, las cosas muchas veces se quedan en el corazón de la gente, en la mente de la gente, y no se avanza en el proceso. Muchas veces Dios nos permite identificar una falta y tenemos que preguntarle: Señor, ¿para qué me muestras esto? Para orar, quieres que hable con tal persona, pero no puedo hablar tan rápido. Hay un procedimiento en el que debo caminar, que no lo diseñó la iglesia local, lo diseñó el Señor en su palabra. Entonces, valioso el aporte, ¿sabes? Hasta porque muchos ancianos han fracasado en el camino, porque no han contado con alguien que tenga el atrevimiento, la osadía, el carácter para caminar en el proceso y hacer la corrección de forma correcta. Entonces, es importante eso, porque esa corrección tiene que ser basada en las escrituras. La necesitamos. Sí, basada en las escrituras, y eso nos deja ver que verdaderamente somos un cuerpo con diversos miembros. ¿Por qué? Porque desde una sola perspectiva no se puede ver la riqueza que puede haber en algún lugar.
Entonces, uno no está cerrado a escuchar la corrección, siempre y cuando se sigan los procedimientos que están establecidos bíblicamente. Eso es importantísimo. Entonces, de esa forma vamos a crecer hasta que todos lleguemos a esa estatura, a esa medida de ese varón perfecto, y es parte y es responsabilidad no de los líderes solamente, sino también de todo el cuerpo de la iglesia. Ve como dice el verso 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¡Wow! ¡Qué compromiso! A los que persisten, a los que continuamente deciden voluntariamente seguir pecando. ¡Qué compromiso reposaba sobre los hombros de Timoteo! Tener que reprenderlos delante de todos. Ese proceso tiene que existir, porque hay muchas iglesias que se quiebran, que desaparecen, porque faltó alguien con el temple de reprenderlos, de hacerle un seguimiento y de caminar en el procedimiento que el Padre nos regala. Fíjate que ahí no usa exhortar, ahí usa reprender. Sí. Ese reprender es una forma fuerte, dura. O sea, esto que estás haciendo no está bien por estos motivos y debes arrepentirte de esto. ¿Ya? Y dice, repréndelos delante de toda la congregación. Y eso va a servir ¿para qué? Para que otros estén conscientes de que en la casa espiritual donde está se siguen las normas y las reglas que Dios ha establecido en su palabra. Hay una parte que creo que dejamos un poquito atrás y me gustaría retomar, donde dice que los ancianos sean respetados y bien remunerados. La Reina Valera dice dignos de doble honor. La palabra de Dios enseña, y en el verso 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hay personas que tienen el llamado a enseñar la palabra de Dios, y Dios dice que se debe honrar la vida de estas personas, no solamente a través del respeto, a través de la honra, sino también a través de un aporte. Y esto les va a permitir dedicarse a, y nosotros como iglesia debemos ser intencional en velar porque los ancianos estén bien atendidos, especialmente los que se dedican a la enseñanza de las Escrituras, a la enseñanza de la palabra. Este punto quería retomarlo, ¿verdad? Y compartirlo con ustedes. Muchas veces lo que hacemos es pedir, exigir a los ancianos, a los líderes, y podemos pasar por alto como iglesia cómo está su asignación, cómo está el aporte que debe recibir como honra, ¿verdad? La persona que preside, la persona que enseña. Entonces, oremos por esta parte también. Hay muchas personas que incluso tienen temores de atender el llamado de Dios. Sí. Atender, dedicarse de lleno a la enseñanza de la palabra, dedicarse de lleno a atender la grey del Señor, y es porque como iglesia no hemos mostrado ese cuidado. Muchas personas pueden sentir el temor de, oye, pero ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Porque quizás como iglesia no hemos mostrado ese cuidado, y esto es una parte importante. Recuerda que en la antigüedad, cuando las personas dejaban de traer su aporte, los levitas se veían en la obligación de dejar de atender la casa de Dios, de ir al campo a trabajar, y ahí es donde se generó una crisis tremenda. Entonces, descuidar la honra, la remuneración que acompaña la vida de algunos ancianos que están en medio nuestro es responsabilidad de todos. Quería traer ese punto para compartir. Luego, después de que Pablo le da esta serie de instrucciones a Timoteo, el verso 21, Pablo usa de la autoridad que el Padre le ha dado y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces, sería bueno definir aquí dos palabras: prejuicios y parcialidad. Prejuicio tiene que ver con
¿A qué te suena prejuicio? Establecer un juicio antes de ver los hechos, antes de ver las acciones. Adelantarnos dentro de nosotros mismos, adelantarnos en nuestra mente, ¿verdad? Antes de cumplir con lo que Dios quiere que uno cumpla. Sí, tiene que ver, John, con una opinión preconcebida, ¿sí? Eso es generalmente negativo y eso es hacia alguien o algo. ¿Sí? Es algo que yo previamente pienso y es mi opinión ya sin conocer, sin acercarme, sin preguntar. Sin comprobar. Sí, sin comprobar. Entonces, hay que estar alerta con eso, con los prejuicios y no haciendo nada con parcialidad. Debemos esforzarnos por no parcializarnos a la hora de cumplir los mandamientos, la palabra del Señor. Y es importante recalcar aquí que esa parcialidad no debe existir, pero hay algún asunto de la iglesia que nosotros compartimos con unos y con otros no porque tenemos esa parcialidad, sino porque hay personas en medio nuestro que tienen características, capacidades con las cuales nos pueden en ciertos asuntos darnos luz, porque son especialistas, son profesionales en algún tema. Por ejemplo, necesitamos resolver en la iglesia algo legal, vamos a hablar con algunas personas porque son abogados, por ejemplo, no todos somos abogados. Entonces, eso es importante y quiero ponerlo sobre la mesa para que podamos entender que eso no es parcialidad, sino que dentro de los asuntos que hay que atender dentro de la iglesia, hay que buscar personas que conozcan de las áreas para que nosotros podamos tener un concepto más amplio y podamos tomar una decisión basada en las escrituras, pero también escuchando a aquellas personas que son especialistas en las áreas que debemos atender dentro de la iglesia. Y también, Hernando, Dios se encarga de orquestar esas personas con las que vamos a consultar. Uno no debe darse tampoco golpes de pecho porque es que no he hablado con todo, sino que Dios va colocando también en nuestro camino personas clave para consultar. Y ciertamente uno debe consultar a todos los que Dios ha puesto, pero a veces en el día a día no es fácil pues conectar con todos, la distancia, el transporte, la cosa, las redes, pero Dios orquesta esas escenas donde nosotros podemos ser acompañados. Sí, en esta versión dice 21, el que leíste, dice: te ordeno solemnemente, en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. O sea, sin buscar tu beneficio propio ni buscando favorecer a alguien. A la luz de este pasaje nos damos cuenta de algo que no ignora Pablo y que no ignora Timoteo, y es la humanidad de las personas. A veces nosotros nos pasamos de confiados, confiamos en las buenas intenciones de todos, pero nuestro principal fundamento no puede ser las buenas intenciones de las personas o el tiempo que vemos en una persona, la trayectoria que vemos en una persona. Nuestro principal fundamento, y lo aprendemos en el introductorio, 1 Corintios capítulo 3, verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿El cual es? Jesucristo. Nuestro principal fundamento para tomar decisiones, para establecer cosas dentro de la casa de Dios, fuera de ella, debe ser la palabra de Dios, porque nuestra humanidad muchas veces flaquea, nuestra humanidad muchas veces se tuerce, pero es en el Señor donde no va a haber crisis. Luego él en el 22 le dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Estas cosas son evitadas cuando se vive el verso 22. ¿Qué cosas son evitadas cuando vive el verso 22?
la problemática con las viudas, las problemáticas con los ancianos. Cuando tú no impones con ligereza las manos, recuerden que la semana pasada hablábamos de que imposición de manos tenía que ver con identidad, imposición de manos tenía que ver con impartir algo. Cuando tú colocas las manos, esto está estrechamente relacionado con lo que se hablaba en el capítulo anterior. Le está diciendo, no impongas con ligereza las manos, es decir, no menciones líderes a la ligera. Es correcto. No establezcas líderes a la ligera. Hay un proceso, hay puntos que Dios ha dado. Tienen que ser puestos a prueba. Tienen que ser puestos a prueba. Cuando caminamos en este proceso, no nos vamos a encontrar con tantas experiencias como que si la viuda se dedicó a sus pasiones, que si el anciano persistió en pecar, porque va a haber en el ministerio gente fiel, gente que ama a Dios, gente comprometida. Entonces, importantísimo no imponer las manos con ligereza a ninguno. Si crees que Dios te ha llamado a estar entre los ancianos, entre los líderes, entre los que presiden, es muy importante que abras tu corazón hoy a la palabra y que nunca olvides esto. No impongas con ligereza las manos, no participes en pecados ajenos. Entonces, ¿por qué le dice no participes en pecados ajenos? Porque de alguna manera, cuando yo coloco en un lugar a una persona que no tiene la capacidad, una persona que un neófito, como lo define la carta a Timoteo, un neófito, se van a desencadenar una serie de problemas y yo voy a tener parte ahí. Soy responsable porque soy responsable. Estás delegando la autoridad. Entonces es importante eso. Dice, no tomes o pongas líderes con ligereza. O sea, como, bueno, necesitamos líderes y más nosotros que nuestra visión, que nuestra misión es esa, ¿no? Hacemos discípulos y desarrollamos líderes. Entonces, para nosotros es importante que eso se dé, ese desarrollo, y es importante que ciertamente no vamos a tomarlo a la ligera, pero también las personas tenemos que tomar riesgos. ¿Cuáles son las características básicas para poder continuar en ese desarrollo de la formación del líder? 2, que sean fieles y que sean idóneos. Son 2 características básicas. Luego hay otras características que hemos visto en la carta de Timoteo, pero esas 2 son importantes, ¿sí? Que sean enseñables, que sean personas que están verdaderamente dispuestas a aprender, ¿no? Del Señor. Entonces es importante eso, dice en esta versión 22, nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás, mantente puro, por lo que mencionaba yo. Luego Pablo le hace mención a Timoteo. A Pablo le hace mención a Timoteo de ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Cuentan algunos historiadores que Timoteo se enfermaba muchas veces. Y hace algunos días, pensando en este pasaje, algunas personas piensan que cuando uno se enferma mucho, está en pecado, que el diablo, que no tiene autoridad, que esto, que aquello. Pero Timoteo era conocido como un hombre de Dios. Parece que había atravesado, tenía un problema, ¿verdad?, con su estómago. Como dice, poco por tu estómago, le habla de su estómago y sus frecuentes enfermedades. Entonces parece que en asuntos de salud Timoteo le tocó atravesar situaciones difíciles y Pablo le da una estrategia. Aquí vemos que el vino es una de las sugerencias que Pablo le hace y que no está fuera de serie, no es que es algo sobre espiritual, el vino es usado en muchos lugares como un ayudante digestivo. Después que las personas comen, se toma una copa de vino, ¿verdad? Y eso ayuda con el estómago, especialmente en Europa. En esos países el vino es súper útil, solo que a veces en esta parte del hemisferio donde nos encontramos nosotros, vino y ya la gente casi que se persina en la cosa. El vino
todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos, incrédulos, aún su conciencia misma está. Y todo lo que Dios creó es bueno si se usa legítimamente, de la forma correcta. Entonces, valioso este aporte donde Pablo estaba atento hasta de la condición física de Timoteo. Sí, es importante ver, yo no sé si a usted le ha pasado cuando viaja a otros países, el agua es diferente, inclusive cuando uno viaja internamente en Venezuela, por ejemplo el agua de Barquisimeto no es la misma agua que aquí en Caracas. Sí, tiene más sedimento, es más, sí, es diferente y eso afecta nuestro sistema, lo afecta, porque uno no está acostumbrado, entonces por eso es que mayormente, por los que hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países, tú siempre cuando tomas agua, pues la pides envasada, porque sabes que ha sido tratada, que ha sido regularizada, que ha sido trabajada, y en el tiempo de Timoteo pues era más procesado el vino que el agua, entonces eso le iba a ayudar, ¿no?, en ese aspecto. Y luego versículo 24 dice: recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelan después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Una excelente reflexión, ¿no? Para culminar, Pablo diciéndole a Timoteo ahí: mira, las cosas van a salir a la luz, el tiempo las va a declarar. Algunos hombres, bueno, van a ir a juicio antes, otros van a ir después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso, dice eso. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Todas las cosas que están ocultas van a salir a la luz. Y leyendo este pasaje me llena de ánimo para ser paciente y esperar en el Señor. Claro. Confiando en que es Dios quien saca a la luz las cosas, es Dios quien atiende las cosas a través de su Espíritu Santo, y que no, porque quizás porque esta reflexión culminando aquí el 5, porque cuando Pablo le dice a Timoteo: mira, te encarezco delante de Dios que hagas las cosas así. Cualquiera puede decir: uy, es demasiado difícil, es fuerte. ¿Cómo hace uno para saber quién es el que verdaderamente tiene, el que verdaderamente no tiene la capacidad? Entonces se llena un poquito de angustia en tu corazón, y ahí es donde viene ese bálsamo que dice, ¿verdad? Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, asimismo se hacen manifiestas las que no son buenas obras, no van a permanecer ocultas. O sea, cuentas con la ayuda del Espíritu Santo. Qué maravilloso contar con la ayuda del Espíritu Santo, que saca a la luz las cosas. No tiene que andar uno como un detective investigándole la vida a las personas. En algún momento me han dicho: mira, pero ¿por qué él lo pusieron a predicar si él tal cosa y tal cosa? Yo no sabía. Claro. Yo no puedo vivir detrás de las personas con una lupa o con un detector de pecados así para entrar a la iglesia, sino que vamos a comprar unos detectores de pecados. Uno confía en la buena voluntad del Padre, en la ayuda del Espíritu Santo, que Él va a ir sacando a la luz las cosas. Dios tampoco desecha a la gente por un pecado. Ven que ahí dice: los que persisten en pecar. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Persistir. Sí. Estar allí dice, la Biblia dice: el que practica el pecado es del diablo. Cuando tú estudias el término practica, tiene que ver con repetición, con una serie de eventos, con una finalidad. Entonces nosotros tampoco podemos juzgar a las personas por una falta. Entonces todo tiene su tiempo, tiene su proceso, y en oración Dios nos va a dar la sabiduría para presidir la iglesia del Señor disfrutando de las bendiciones. Sí, yo cierro estos versículos con un pensamiento. Dice: el que comenzó la buena obra en nosotros
la perfeccionará hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. O sea, es un proceso de perfeccionamiento. Por eso dice, pues hay algunos pecados que son evidentes y los van a llevar a juicio de una vez, pero hay otros que se revelarán después. ¿Por qué se van a revelar después? Porque en ese proceso de exponernos a la luz de Dios se va a ir notando todas esas cosas que están en desacuerdo, que están fuera de la voluntad de Dios para nuestras vidas, y nosotros vamos a vivir ese proceso de arrepentirnos, de cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar de dirección y apegarnos y alinearnos a lo que Dios establece en su palabra. ¿Sí? Entonces no sé si te parece, si tienes alguna conclusión, John, o podamos cerrar este tiempo en oración. Una vez más quiero retomar algo que he compartido en algunas ocasiones estudiando Timoteo. Qué maravilloso dejarse acompañar. Qué maravilloso es contar con gente de experiencia, de trayectoria, con gente en el Señor. Es así. Casualmente hoy tuvimos una reunión con los pastores de Saint Paul, Venezuela, y pasamos tiempo compartiendo puntos altos, puntos bajos. Algunos nos hicieron recomendaciones mientras hablábamos, se atrevieron a hacernos recomendaciones. Otros se atrevieron a preguntar personalmente a mí, compartí un punto bajo y inmediatamente nuestro hermano Otto tomó la palabra y me dijo: ¿qué acciones estás tomando para fortalecer ese punto bajo? ¡Wow! Me bendice mucho esta actitud, que su atención para con nosotros, su afecto, su sinceridad y transparencia, su intencionalidad maravillosa. No, atrévete a ser un Timoteo de estos tiempos. Atrévete a dejarte enseñar, atrévete a dejarte acompañar, atrévete a recibir sugerencias, atrévete, y vamos a ver la mano de Dios sobre nosotros. Quiero cerrar mi aporte, mi participación en este tiempo invitándote a ser un Timoteo. Todo hombre necesita 3 cosas en su vida: un Pablo, alguien que te proyecte, alguien que te invite, que te desafíe, que marque la ruta, un Silas, alguien que llore contigo, un compañero de prisión, un compañero, un amigo, alguien que sepa la patica de la que cojea, y un Timoteo, alguien en quien te reproduce. Esta serie se activa cuando te atreves a ser un Timoteo, un verdadero discípulo. Así es. Entonces, bueno, no queda más sino que oremos. Oremos con alegría y con gozo, porque una vez más Dios nos ha dado la victoria. Así que este domingo atrévete a compartir también con alguien lo que hemos compartido. Corre la voz, que el mundo se acaba, Cristo viene y es necesario edificar su iglesia. Así es. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de crecer a la luz de tu palabra, Señor. Así es. Gracias porque hoy podemos abrir nuestra Biblia, Señor, y leer, compartir, ser edificados, ser acompañados, Señor. Gracias, papá. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Hoy oramos, Señor, por todos aquellos que han abierto su corazón a tu palabra. Sé tú, Señor, en aumentar su fe, en aumentar su confianza. Que sea tu Espíritu Santo trayendo a la memoria, Dios, las cosas que hemos aprendido a la luz de tu palabra, Señor. Así es. Papá, que esto se convierta en reservas triunfantes, Señor, de dentro de nosotros, que tú en el poder de tu Espíritu Santo traes a la memoria, sube, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, para compartir con otros y ser hallados fieles. Muchas gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, Amén. 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 Señores, saludos. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Nos vemos en una de las reuniones que tengamos en la semana, y estén atentos y compartamos los unos con los otros la obra poderosa que Dios está haciendo en nuestros corazones en este tiempo. Dios los bendiga.